Esta es la euforia que se vive en este momento en la Ciudad de México, bajo la lluvia y como sea. Hoy el aficionado mexicano está celebrando que la selección ha conseguido 9 puntos de 9 posibles, que ha anotado 6 goles y que no ha recibido ninguno. Y que el estadio de la Ciudad de México, me niego a llamarle así, que el Estadio Azteca es un lugar al cual la selección que quiera ganarle a México va a tener que sufrir. Sí, porque México está con 9 puntos en la siguiente ronda, haciendo algo histórico y normal que el aficionado esté emocionado, normal que el aficionado esté eufórico, normal que hoy en México se esté viviendo algo que hasta ahora no habíamos vivido. Hay mucha ilusión, hay mucho que platicar. Hay un Gilberto Mora que da un juego sensacional. Hay un homenaje para Guillermo Ochoa. Hay una selección que hoy sale más allá del resultado con unas emociones y con un sentimiento de que cualquier cosa puede pasar. Más adelante estaremos analizando cómo quedarán los grupos, cómo quedará la siguiente ronda, porque también hay una gran sorpresa dentro del mismo grupo de México al Sudáfrica convertirse en el segundo lugar. En fin, tenemos mucho que platicar y mucho que analizar con estos que son el cuadro titular. Y salimos nuevamente con Fernando Ceballos en la portería, Alberto García Aspe, Jorge Torres Nilo y Gabriel Caballero, junto a Rafa Márquez Lugo y Daniel el ruso Brailovsky. Decía que hay euforia, que hay emoción, que hay alegría. Normal, se consiguió. ¿Quién nos iba a decir cuando llegó Javier Aguirre hace poco más de 2 años a levantar este barco que es un día que México iba a avanzar en el Mundial ganando los 3 partidos, anotando 6 goles y sin recibir un solo gol? Es una cosa histórica, es una cosa que hoy hay que primero asimilar y después ya veremos para qué nos sirve. Pero Beto García Aspe, bienvenido, buenas noches. Hoy hay historia en el fútbol mexicano. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Buenas noches a todos, a toda la gente que nos ve en casa. Y sí, historia porque nunca se había hecho, ¿no? 9 puntos en la primera fase. La verdad que es importante. Hoy se hablaba previo al partido, va a poder jugar mejor. Hoy el segundo tiempo lo jugó mucho mejor. Hizo 3 goles el equipo mexicano. Y bueno, ya me imagino el ambiente del Azteca, ¿no? Un ambiente que debe ser indescriptible, como en el 86 cuando México ganaba en el Azteca, me acuerdo muchísimo, y hoy es igual, ¿no? Y México con esto toma mucha confianza. Obviamente hay que esperar, ¿no? Hay que festejar hoy, si la gente disfrute todo lo que quieras. Mañana ya empezaremos a ver lo que viene para el siguiente partido, porque todavía no sabemos quién va a ser, y puede ser un rival complicado, ¿eh? Porque con lo de Corea cambió el tercer lugar que nos puede tocar. Entonces, pero la verdad, ahorita de momento sigue siendo Escocia, pero veremos quién nos toca. Pero la verdad me da muchísimo gusto por lo que comentabas. Gilberto Mora, decíamos que queríamos verlo y demostró ser un crack. La verdad que el pase que le da en el segundo gol es impresionante, la manera que aguanta y cómo filtra el balón cuando lo tiene que hacer. Y bueno, se pudo hacer lo del homenaje, que lo dijimos claramente que iba a ser al final, y así lo hace el Vasco Aguirre, y creo que a una carrera tan fructífera como la de Memo Ochoa en Selección Nacional, creo que se lo merecía. Y bueno, hoy todo es alegría, pero calma a partir de mañana, ¿no? De acuerdo. Ruso Brailovsky, qué gusto saludarte, buenas noches, bienvenido. Pedías que jugara Gilberto Mora, se cumplió. Ahora, no sé si va a jugar Gilberto Mora en los siguientes partidos, o el siguiente partido por lo menos, pero ¿para qué está la selección mexicana? ¿Cómo lo ves? Bienvenido. Hola, un saludo para todos. Mira, coincido plenamente con Beto. Segundo tiempo, muy bueno. Me gustó el fútbol desplegado en el segundo tiempo. En el primero no tanto, fue más peleado. Y esto tuvo que ver también con el tema de los cambios y lo que pasa. Cada pelota que pasa por Gil Mora es algo distinto, lo veníamos comentando. Es un tipo que tiene algo especial y se nota en la cancha cuando la pelota pasa por sus pies. Y esto ayudó a que México mejorara y jugara de cierta manera. Me gustó también el ingreso de Santi, me encantó lo de Chávez, y hay que hablar y resaltar, el chico debutaba en la Copa del Mundo, no es fácil, y terminar definiendo como definió, parecía que llevaba 2 Copas del Mundo y que era centro delantero en la forma que define. Me encantó lo de Ochoa, la gente como le aplaudió, bueno,
todo creo que termina siendo una fiesta muy buena y con el concepto de vos decías, no sé si jugará o no, para mi gusto, hoy se ganó el lugar y el que va a tener que esperar seguramente. Después de ver esto, va a jugar con 2 volantes defensivos y con Mora suelto, seguro. Buenas noches, Gabriel Caballero. Hace 24 años, no sé si te acuerdas, que México no pasaba primero de su grupo. Sí. Algo sabes del tema, pero además tengo que preguntarte, ¿no? Quiñones anota y Fidalgo anota. Bienvenido. Algo que tú empezaste. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Esos son naturalizados. ¡Viva los naturalizados! No, bueno. Primero, muy contento. La verdad que era algo histórico y también fue, creo que táctica y estratégicamente, Javier, extraordinario. El primer tiempo lo trabajó, fue cerrado, fue buscando los espacios, fue desgastando al rival y el segundo tiempo lo liquidó. Entonces, para mí, Javier pensó lo que iba a pasar en el partido y lo realizó en la cancha, los jugadores lo llevaron a cabo y se consiguen estos 3 goles que hacía mucho que a lo mejor no se pasaba con esta tan cómodo, ¿no? Es brujo sí Javier ganó, Aguirre, ¿no? Es brujo. Es envidioso, pero no Sí, importa. se le molesta. A él le duele No, que es haya que ganado bueno, México. ya, tampoco exageremos, Gaby. Facilito el grupo y al final, facilito. De pechito. México. Al final pareció fácil, con 0 gol en contra. Me parece que eso es un gran logro. Porque creo que los equipos se arman de atrás para adelante. Y bueno, pues ahora algarabía. La victoria como la derrota duran 24 horas y hasta mañana ya hay que pensar lo que viene. Hay otra cosa que también es muy importante. Pecho Trasnilo, te saludo con mucho gusto. El Azteca, el estadio de la Ciudad de México, ¿no? 2 partidos que se jugaron, 5 goles. Podemos pensar lo que quieran, pero yo creo que cualquiera que venga a jugar como tercer lugar al estadio de la Ciudad de México en los 16avos va a decir, ese estadio pesa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Iñaki, compañeros y a la gente en casa. Sí, como bien lo dices, la verdad es que el equipo mexicano se hace fuerte, ¿no? El primer partido, todos ya lo comentamos cómo fue, y del primer partido a hay un mundo de diferencia. Los jugadores se ven sueltos, bien lo dijo también el ruso Chávez, entró y como si hubiera jugado 3 mundiales, el otro chico Mora también como si tuviera 4 mundiales encima. Mucho que resaltar y sí, el que venga la va a sufrir, el que sea, porque, a ver, yo no estoy tirando campanas al aire, pero aún así, si toca una selección difícil en el papel, si llega como tercero es que realmente no lo ha hecho tan bien en el Mundial. Entonces, yo sí creo que el que toque, México tiene esa ventaja que es justamente jugar en casa y que se puede hacer muy fuerte. Comparto también mucho lo que dijo Gabriel. Para mí, Javier Aguirre, excelente. El primer tiempo me gustó. No comparto lo que cuando dicen que no se jugó bien. Para mí se jugó bien porque... Pero vos venís de Tigres. No. Se tiene que defender a veces. Bueno. Y cuenta el Tiene la rival. escuela. El rival presionaba el primer tiempo como loco. De hecho, el gol que viene de Chávez es porque estaban mano a mano casi todo el partido. Y viene, después empiezan a desdibujar y empiezan ahí ya muchas más opciones para México, pero para mí es una estrellita de Javier Aguirre y yo no sé cómo este señor no va a decir ahorita, quiero escucharlo. Ahora llegamos a eso. Ahora llegamos a eso. Para ver qué dice. Lo dejamos al final. Vamos a bajarle el volumen. Dejamos al final la feria. Y te saludo con mucho gusto a Rafa Márquez Lugo, porque yo quiero destacar aquí una cosa. 6 goles, ¿no? Cuando México estaba a punto de llegar a esta Copa del Mundo, decíamos, sí, lo que quieran, pero México no genera, México no consigue goles. Sí, contra Bélgica y Portugal fueron buenos partidos, pero le cuesta mucho trabajo. Hoy México tiene 6 goles a favor, 0 en contra. Curioso, no necesariamente de sus delanteros, pero sí tiene una cuota goleadora importante, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, mi querido Iñaki, saludos a todos. Está clarísimo que aquí no sabemos nada, porque en la previa no muchos decíamos, y por ahí Gaby sí era el que decía que podía aspirar a jugar mejor, al menos a título personal. No sé nada de esto, porque y lo digo como es, porque en la previa yo no pensé un resultado así. Y después de los primeros 45 tampoco. Pensé que con los cambios fuera a darse un resultado como este. Me cayó la boca Mateo por la manera en la que definió, me cayó la boca Israel Reyes jugando como un central por izquierda, que lo hizo fantástico. Alvarado, no se diga el mundial que se está mandando el Piojo Alvarado, ¿no? Y después lo de Mora, que ahí me parece... Se vio bien también. No, Alvarado ha tenido un mundial fantástico.
Romo muy bien, ¿no? Ya lo de Mora, insisto, yo creo que todos vamos a coincidir en que es diferente el tipo y eso lo veníamos diciendo desde antes. ¿Y el Pero- Memote Martínez? Pero el Memo lo hizo bien, bueno, para eso lo metieron, ¿no? La verdad que lo que tenía que hacer, Lo hizo. lo hizo. Esa es la realidad. Entonces, bueno, hay que, ahorita sí no puedes decir nada en contra de Javier, ¿no? Uno podía pensar que el grupo a lo mejor era accesible o no, pero el tipo hizo 9 puntos, ¿no? Entonces, la verdad que hoy no queda nada más que felicitar a Javier porque planteó los partidos perfectamente, los futbolistas al que le tocó lo ejecutaron perfectamente y para muestra, pues ahí están los 9 puntos, ¿no? No hay más. Fernando Ceballos. Bienvenido, buenas noches. Antes de que saludes al Ceballos, lo que estaba diciendo Rafa, antes del Mundial decíamos es un grupo accesible para que México avance en primer lugar. Pero no El con 9 de señor 9, decía ¿eh? que no había manera, que como venía jugando México. ¿Quién, Hay que Beto? recordarle. Hay que Ese. recordarse. Ah, bueno. El señor que está ahí pero sentado. Y lo dices y lo tienes que ratificar, o que lo dijiste siempre. Y también decir que te Nada más, equivocaste. nada más Sí, lo lo quería dije. decir. Ya, adelante. Reconocer. Lo que te quiera preguntar. Dale, por Puedes favor. reconocer No, que te Fer, equivocaste. adelante, Me adelante. equivoqué, Lo que como tengas el que otro día decir. dije que me equivoqué con Edson y jugó muy bien, ¿no? También lo dije el otro día. ¿Ya puedo hablar o no? Si supiéramos más que Aguirre estaríamos ahí. Para también, eso es, empezar, ¿no? Mori 10 más en esta selección, ¿eh? Ok. O sea, es increíble que el muchacho no sea titular hasta ahora. Yo creo que después de hoy no lo puedo volver a sacar más. Es el niño el que le da fútbol a México. Y yo creo que el partido no estuvo muy lejos de lo que dijimos. El primer tiempo fue un partido donde México no propuso, donde México no generó, donde México se concentró en nulificar a Chequia. Y después aparece un gol, no quiero decir fortuito porque no es fortuito, es una llegada donde México llega, marca el gol y ante la necesidad de Chequia de tener que ir a buscar, ahí México lo aprovecha y lo termina resolviendo de manera extraordinaria, jugando muy bien el segundo tiempo. Pero México no salió a proponer el partido, por lo menos en los primeros 45 minutos. Respetó a Chequia, se defendió, lo neutralizó y jugó a eso. Después las condiciones del juego se le dieron para que sí apareciera un O mejor sea, tuvo fútbol. suerte, tuvo suerte. No tuvo No, suerte. no es que ganó porque jugaron bien. No tuvo suerte. Tuvo mal planteado. No escuchaste. Estuvo mal manejado. Encuentra un gol arrancando el segundo tiempo. Encuentra un gol que Y significa. a partir de ahí cambian las circunstancias del partido y México lo aprovecha muy bien. Encuentra un gol. México jugó bien el No, primer no, tiempo. dijiste que México. encuentra un gol. México jugó bien el primer Es que tiempo. es jugar bien para Pero que Propuso, pues, generó ¿qué opciones es de gol. jugar bien? Jugar bien Muy bien, también porque es para mí defensa. siguió no un plan de propuso. partido. El plan de partido que tenía en la cabeza Fue lo que Aguirre lo prepararon. siguió. Sí. No Pero- gustó ese primer pero, tiempo, Rafael, estamos de acuerdo. Pero El eso es primer tiempo, pero el con todo plan y le que me salió digas, conforme lo salió planeado. buscó ir al frente, que se encontró con No un Chequia pudo. que estaba bien parado, Claro, que aparte claro. tenía, porque yo pienso que lo que hizo México fue desgastando al rival. El segundo tiempo el equipo de Chequia estaba muerto, pero ¿por qué? Porque lo hizo México cuando no pudo atacar, tuvo el balón y lo empezó a circular y eso hizo correr detrás del balón al rival y eso lo aparte, cansa con la tiene- altura. Hay dos fases en el fútbol, con pelota y sin pelota. Cuando no tenía la pelota se paraba bien atrás. Cuando tenía la pelota en posición. Las dos cumplió. Y llegaba. Y también eso es jugar bien. También eso es jugar bien, sin balón. Es que habrá que definir qué es jugar bien, porque si es una cuestión de gustos Si jugar bien es o de tener golear, 20 Porque opciones de segundo, gol. no, pero en el para. primer- en el El segundo primer tiempo tiempo jugó no, bien. Tampoco, Jugó bien. tampoco, y ustedes lo dijeron, gran segundo tiempo. En el primer tiempo México no propuso nada. Pero sí No, propuso, sí lo que propuso, pasa no es que pudo, tampoco. lo Es que no es realizaron. fácil. Lo puso, no lo dejaron. ¿Qué propuso? Ir al ataque y No lo llegó dejaron. prácticamente No, a El tuvo rival algunas llegó, llegadas, eso. sí tuvo Y tuvo la algunas posesión de llegadas, la tuvo la pelota. Lo que posesión. pasa es que también, si el rival se te mete atrás y no tienen cómo entrar, le digo, bueno, vas a buscar la posesión y vas a tratar de entrar de alguna manera. No se generó ni para un lado ni para el otro. Entonces, fue un partido cerrado. Pero fue el trabajo del primer tiempo para el Salió a segundo tiempo. nulificar al así ha rival. sido todos los porque partidos y también con el, Chequia con te el re- te equipo anula que aquí. quieras, selección que quieras, a todo mundo le ha costado el primer tiempo regularmente. Ve a Alemania cuando goleó al principio le costó, o sea, Terminó y te 1-1, vas a uno. creo, el primer tiempo. Exactamente, Beto, entonces vas. campeón del mundo, sufrió contra Austria. Exacto. Y terminó Y ahí- ganando al minuto 90. O sea, tú ganas un partido 3-0, no puedes decir que no jugó bien. No, pero es que mira, es difícil. Esto que acabas de decir, digo, una vez en la vida hablemos de lo positivo y Pero no de eso- lo yo negativo. quería llegar Porque ahí ahora, ¿verdad? hay una realidad. El primer tiempo fue un partido trabado, que no pudo llegar a generar. Pero después jugó bien al fútbol. Pero es lo México. que estamos Y diciendo no, vos no todos. dijiste eso. Es lo que- y ¿qué México dije yo? empezó a ganar. ¿Qué dije yo? Y después, no, ¿Qué porque no dije es por yo? el Que juega a ¿Qué defender. dije yo? Para mí juega no a perder. que fortuito. No dije que Yo fue- dije Trabajó el no, partido. Nunca dije que fue Trabajó fortuito. conforme tenía el Trabajó el plan. partido como se estaba Nunca dando. dije que fue fortuito, no pongas fue palabras en mi fortuito? boca. No, no, no. No, no, pasame el pongas video. palabras con en un mi gol, boca. No, se por el encontró. amor de Dios. A ver, uno por No, uno. no, por no, Nunca dije pasame que el fue video. fortuito, No, por Dios, No dijo que no pongas era palabras, fortuito. no pongas
pongas palabras. Dijiste fortuito. No dije A ver, fortuito. Bueno. No. Ruso, no lo dije. dale, y después Fer, uno por uno, porque si no no nos entendemos. No vuelvo Es a que no decir lo nada. dije. Bueno, entonces entro yo en la palabra conversación, de él. porque aquí me parece que hay una cosa que destacar. Decían, en el primer tiempo a México le costó trabajo, pero yo vi a un muchachito de 17 años que tomaba la pelota en el borde del área y que con toda la calma del mundo la pisaba y pensaba. El mejor Descarado. jugador de México. Y pensaba. Es el mejor Y jugador de normalmente México. un futbolista con esa edad o un futbolista en general, ante la adversidad, lo que más trabajo le cuesta es tomar decisiones. Sí. Y Gil Mora toma buenas decisiones Sí. siempre. Y siempre va hacia el es frente. Increíble. Siempre Gil Mora busca ir hacia el frente, siempre recibe y se perfila hacia el frente, a diferencia de otros que regularmente la controlan y Sí, quieren dan ir para hacia atrás. atrás. Bueno, Eso Beto, no es el un segundo fuera- gol, la pausa que hace parece que tiene Exacto, 40 años jugando claro. con 20 copas del mundo encima. La pausa que hace para dar el tiempo a que venga la diagonal y solamente él ve el pase que filtres. Y no se escondió ¿Vos Es un te nunca. acordás? crack, es un crack. No se ¿Te escondió acordás nunca del el gol tiempo de que jugó. Argentina contra Holanda, Messi a Molina, que viene desde el costado lateral claro. y él solo lo ve? Bueno, este chico hizo lo mismo. Claro, las distancias son enormes el día de hoy porque hablamos del mejor jugador del mundo. Sí, de un Pero la equipo. realidad es que Estamos este hablando de juego México, cosas tienes que meter a que no lo Argentina ven en los la demás, ecuación. que no ven los demás. Estamos Entonces, hablando de la hay que selección agarrar y elogiar mexicana, no de todo esto Argentina, de que Ruso. No te pierdas, es estoy México, no es poniendo Argentina. Un ejemplo, un Ahorita, ejemplo. luego hablamos de tu Argentina, hablemos de México y de Mora. No, pero ¿Por qué si tienes vos le que meter vas a pegar. con calzador a meter a Argentina? Fer, hablemos de Yo Gil lo Mora. defiendo. Hablemos de Gil Mora. Porque me parece que vale Yo la te pena quiero decir hablarlo. algo, O sea, justo porque yo de insisto Gil que Mora. esto es lo que más me Te llama la quiero decir atención. algo que la verdad lo hace muy diferente. No solo agarra la pelota en 3/4 y piensa va y recibe hasta sacársela casi a los centrales. En primer tiempo, cuando los checos estaban presionando alto, iba a pararse a un lado de Montes, ahí a un lado para que se la dieran y varias veces se la dio. Pero eso O sea, lo hace en su equipo siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero como te la puede selección. agarrar allá, la verdad es que sí es un chico muy diferente en ese sentido por la personalidad que tiene, ya lo bien lo dijo Rafa, parece que tiene 20 y tantos mundiales encima, entonces sí, definitivamente es el jugador diferente y yo quisiera verlo, yo creo que todos aquí. Hoy no tiene bueno, ningún la argumento, característica- hoy no tiene ningún argumento Javier Aguirre para que este niño no sea titular. No, Por Es que supuesto es más, que va a pero ser ¿qué te voy a decir titular. una Estamos de cosa? acuerdo Por en eso eso. dijimos ¿Quién que te este dice que partido te va a iba a decir arrancar. Estamos de acuerdo en eso. Él venía de una No. lesión, por eso lo había llevado poco a poco. Venía una lesión difícil porque es el pubis y es complicada porque te regresa. Lo cuidaron. A ver, a otro jugador no le hubiera permitido cómo se lo llevaron a Gil Mora. Se lo permitió porque es muy joven y porque sabía de la calidad y lo quería y lo llevan, casi no jugó 2 meses, acuérdate, de cuando acuerdo. tuvo ese problema Se nota, y lo tuvo medio platicó pelo. con el cuerpo técnico y le aceptaron lo que fuera con tal de que estuviera y que llegara a la mini pretemporada que tuvieron previo al Mundial, en la selección Mora- mexicana. Eso es un jugador, la verdad, que mis Pero ¿no respetos- crees que tendría que haber jugado ya más en este no, mundial? porque lo fue llevando poco a poco, por lo mismo. Hoy era el partido ideal, por eso decíamos, tiene que jugar. Pero después de verlo, Beto, y Javier yo les pregunto tiene algo igual. así rápido. Porque independientemente de quién sea el rival en 16avos, Juega. ¿no vale la pena hacer algo que pueda potenciar a Gilberto Mora? O sea, cuando lo ves que tiene esta calidad, o sea, no vale la pena pensar cómo podemos potenciar para que este muchacho, que lo hace diferente, Pero Javier ya pueda lo, darnos algo Javier ya lo distinto. pensó y hoy lo probó. 2 volantes defensivos y él Exacto. por delante. Nunca jugó Va a así, jugar. pero puede ser que a partir de ahora, con esta, yo le voy a decir una exhibición de Gilberto Mora, valga la pena decir, oye, pues lo que tengamos, hay que Lo que replantearlo pasa para es que, hacer que a este ver, muchacho juegue. Mora es el jugador idóneo que se le dice enganche o 10. Que no lo hay ahora, no hay que no mucho. hay muchos. Esa es su posición. Entonces, jugando bajo el 9, libre, a la espalda de los volantes y teniendo la movilidad que tiene, por supuesto sería el lugar ideal. Ahora, vamos a ver cómo Javier lo puede seguir acomodando de cierta manera. Pero él tiene muchas virtudes, pero tiene una cualidad, que es el frenar, arrancar, amagar y siempre quedar de frente para después dar el pase. Entonces, eso no lo tiene cualquiera. El fútbol es de continua toma de decisiones. Ahora, Gaby, y el que continua toma de decisiones correctamente es un jugador Se diferente. sintió Creo más que cómodo es hoy así. arrancando desde la derecha. Y Es esto que de le vino afuera- bien a Alvarado, que se soltaba y de repente aparecía por el Intercambiaban. centro Lo y que cambiaba pasa de es que lugar lo que hicieron constante. mucho fue que rotaron posiciones. Y Alvarado Alvarado cerraba, tiene se iba para calidad para, afuera. pensar y dar algún pase Y a también. mí me Le parece- permitió claro, salirse de esa Y a mí posición. me parece que ese intercambio de posiciones, de movimientos,
también descontrola al rival. Entonces Recuerda siempre que queda- Mora empezó por la banda derecha. Él se acomodaba mucho Claro, cuando decía Quiñones, de la de derecha. banda hacia el centro. Sí. De ahí le encanta porque ahí tiene toda la visión y te Sí, mete porque ahí recibe y ya puede las mirar. filtraciones y todo. Entonces, yo la verdad no veo manera de que Gil vaya a salir ya. no El sabe. siguiente partido va a jugar y lo va a acomodar donde sea. Es muy probable, y así son estas competencias, que Brian tuvo que salir por una amarilla Claro. y a lo mejor ya no juega el siguiente Pero partido. aparte, Así es. con este estos mismo partidos. esquema que está teniendo, Alvarado lo ayuda. Porque Alvarado lo libera y Alvarado viene a trabajar Porque en la ayuda mitad de la mucho cancha. para atrás. Ayuda mucho para atrás, entonces lo libera mucho. Pasó el día de hoy, el segundo tiempo, jugó más libre porque No, y Alvarado y lo lo que, ayudaba. y lo que estás diciendo, hoy tenía atrás a dos jugadores Yo de dije- condiciones defensivas. No, yo no dije eso. Edson y Romo. Eso, Sí, claro. eso, O sea, yo por eso eso decía, lo vale la liberó pena te da mucha con lo libertad que a hizo ella. Gil Mora, que hoy, digo, lo pensará Javier Aguirre y estoy de acuerdo que analizará al rival y verá cuáles son las pues, características que tenga. Pero vale la pena, ¿no? Empezar a pensar en construir algo alrededor de un tipo que Mira, es distinto. Y aquí lo hablamos antes del partido. Sí. Para mí Tiene el que medio girar. campo que mejor le puede acomodar a Mora es Fidalgo con Lira. Fidalgo con Lira. Sí. No, yo digo Es- Lira y es el que más Lira, me yo gusta. digo Lira y Edson. Me parece más más Pero ven defensivo, probable más de esto, meter. esto que estamos platicando, lo ven probable independientemente de quién sea el rival. O sea, que Javier diga, como sea, pero hay que ponerle a Sí, lo este va a poner. muchacho Hombre, claro. alguien Con que le Romo ayude. y Lira, ahora no le gustaría con Romo y Lira. Lo que pasa es que hoy Romo también hace un partido también como Romo es- aceptable. Ahora no, nos Mucho más estamos... Gaby, con la pelota, ¿no? Vos no, decís lo mismo que Rafa. nos Yo digo estamos- que Edson no sale. Edson viene No, levantando y sí, corriendo. Y sí. Edson va a estar. Y Lira a tampoco Javier va a le salir. gusta mucho Ahora eso. nos Yo también estamos pienso. entrando en Mora, que coincido y creo que coincidimos, fue el mejor de México, el que marca diferencia, pero hoy Mateo Chávez da un gran partido. De acuerdo. La rompió. Y no pero sé qué Ma- tantas rompió. Pero tantas Mateo dudas les Chávez puedas no le va a meter quitar por el Gallardo. puesto a Gallardo, Espérame, por el Jorge amor de Dios. Sánchez hoy también da un muy buen partido como lateral por derecha, o sea, Pero, ¿y Reyes? como Reyes, central, partido dio. pero Reyes como central, cumple pero cualquier bien. cosa, Fue es fuerte increíble. lateral, No, jugó igual, muy bien como por va izquierda. entrando. Jugó muy bien como central. A lo que yo voy es que estos futbolistas hoy le tendrían que meter también dudas al Vasco. No, Es claro que que se lo dijimos están un metiendo. principio Bueno, por eso yo Sí. arranqué con eso, diciendo, primero, mis respetos para el señor, porque en la previa, por eso dije, que fuera de Gaby, todos decíamos, ¿cómo con tantos cambios vas a Puede encontrar jugar de mejor? repente un mejor funcionamiento? Simplemente 3 goles. Y creo que la mayoría, por eso yo excepto Gaby, que me cuestionaba, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué sí haciendo tantos No, Rafa, cambios? pero todos pensábamos, espérame, en el tema de Mora. No, sí, veíamos La- a Mora, después todos estábamos de acuerdo. Pero en que la por qué mayor no crítica vaya, era lo por de- supuesto que la sí. mayor Y la realidad crítica es era que lo los de que Memo. estamos mencionando La mayor fueron los que entraron de crítica- cambio y lo hicieron fantástico. La mayor crítica era lo de Memote y se vio mucho mejor la selección cuando entró Jiménez adelante. No, pero también mucho Memo mejor. cumplió, El Memo pero hizo cumplió, mucho hay que mejor, decir no lo que se es. vio mucho mejor tampoco. Mira, y tampoco Memo- hizo Pero lo que Juárez se tenía que metió hacer, en el plan de partido cuando le tocó hasta como Exactamente. central, Memo, se metió y sacó varias, sacó- pero, o sea, sacó 10 hay que pelotas reconocer de- hoy que lo que planteó Por Javier le supuesto. salió a la perfección. Por supuesto. Que A tenía ver. muy bien analizado a Chequia. Claro, y aquí había dudas y que en la previa. convocatoria de los 26 futbolistas que llevó, pues tenían una... A mí me sorprendió. Tenían Es una que a recepción. mí el que me sorprendió también fue Mateo. Y aparte el gol que hace, entra por la banda. Por la derecha, de extremo O sea, derecho. le tocó No, ¿y estar cómo ahí porque define, venía Beto? de una... Y no, eso es lo que la tranquilidad para definir, se perfiló perfecto y definió, pero primero se llevó, ves cómo se la pica al que se le barre y Y se hace un llega autopase porque es ahí, rápido. ¿no? Exactamente. También, A sí. mí la verdad Es que Mateo pero es rápido. pero no le va a quitar, o sea, no le va a quitar el puesto a Gallardo nunca. no. A lo que voy Hoy es, pero no. ya tienes a un jugador Para el futuro. exactamente. Y para aquí suplir para cualquier adelante. cosa. Seis jugadores Te digo una que cosa, puede jugar cualquiera y, y todo, Mateo- cualquiera que juega y entra lo hace bien. Y Mateo puede Entonces, jugar de ahí volante por por eso izquierda decíamos, también. Sí. Por eso- Puede tomar esa posición. Sí, también puede ser carrilero. Hoy le también quedó por puede- este lado. Yo solamente, así como pensamos en el Chaco cuando juega su hijo, digo, lo que debe estar pensando el Tilón, verlo Sí, debutar. es lo que yo iba a decir No sé, exactamente. para la gente que no sabe, fue un jugador. Imagínate, el Tilón que estuvo con nosotros en 98 al final quedó fuera. Sí, El Tilón nunca jugó de en acuerdo. Mundial. Hoy ver a tu hijo, Ver a su hijo que en el Estadio arranca y Azteca, aparte hace siendo gol, joven, imagínate. o que sea, tiene Bueno, lo para que rato. pasa es que, con todo respeto para mi amigo el Tilón, un excelente exfutbolista, pero su hijo creo que está... no, Con todo respeto para el Tilón, te mando un abrazo, Pilas, pero... Rafa, va a estar feliz con lo que dijiste, Pero es que pero su en otra hijo, posición su también. hijo, aparte es zurdo. Acá les vamos a Te mataron, compartir Tilón, un te dato, mataron. un dato de estas estadísticas que a lo mejor no sirven para nada, pero que vale la pena recordarlas, o por lo menos conocerlas. Porque México se convierte en uno de los, ojo,
solo 6 equipos en toda la historia de la Copa del Mundo que avanza la ronda de grupos con 9 puntos. No es común. ¿En la historia? En la historia. Wow. No es común. 6 selecciones pasaron. Solo por los 6 selecciones. No quiero amargar la fiesta también. Por eso digo, qué bueno, festejemos. Pero acuérdate que en los mundiales, y Beto lo sabe, Gaby, siempre te tocaba uno muy complicado. ¿Por qué? Porque eran menos equipos en la repartición. Siempre en el grupo había uno bravísimo. Sí. Llámese Francia, llámese Brasil, llámese... Entonces, No, ya la también amargó, poner ya en amargó la contexto... fiesta. lo que- Ya, ya lo hiciste pelota. bueno. Ya marcó la fiesta. Ya no festejamos. Entonces síguete envolviendo, tú dale, van para campeones. Dice el ruso que van de campeones. Y- Listo. Estoy de acuerdo. Y estoy si de ese acuerdo. dato no les Dice el parece ruso que van a ser campeones. suficiente, es la única selección, bueno, la segunda selección en la historia que pasa de ronda sin recibir gol. Eso está interesante, sí, porque eso quiere decir que se han defendido muy bien. Y eso lo veníamos diciendo, han jugado muy bien defensivamente, le está faltando hacia el frente, ¿no? El tener mayor profundidad. Hoy, gracias a Dios, en el segundo tiempo lo tuvieron. Pero comparto totalmente con Rafa, tranquilos. Como Yo dije, no. hoy hay que festejar. Tú no me importa. No, bueno, que no te importa. No me importa lo que digan ustedes. ¿Cómo vas a ser No pueden Argentina? pensar en salir campeones, no pueden porque amargos. A ver, Piensen no que se estoy puede diciendo salir, eso, claro que estoy sí. diciendo, festeja hoy, concéntrate, no sabemos ni quién vamos a enfrentar 3 días podés en el festejar, cuarto no se partido. mal. Y vamos ahora sí partido a partido, ¿no? A ver, Comienza otro mundial. A es Escocia que la hacen empieza 3 en el ida y finalizado vuelta. Azteca. Ruso. Escocia no existe, la hacen si nos 3. toca Ruso. Senegal, Ruso. Es otra cosa. Mira cómo metió premio. Pero piensen en ganar, en ser campeones. Déjense robar. Ruso. No van a ¿Y si sí descender. qué? Dejate de ¿Y si bromar. sí Vamos a hacer una Nada, pausa, vamos a hacer dejate una pausa, robar. regresamos. No Hay paran mucho de más llorar, que no le gusta platicar nada. aquí en Cuadro Titular. Así está la gente celebrando en la Ciudad de México, pero lo mismo será en Guadalajara, Monterrey, en todas y cada una de las ciudades de nuestro país. Hoy se celebra que México avanzó de ronda de manera perfecta. 9 puntos, 3 victorias y sin recibir gol, que insisto, para mí, esa es una de las cosas más importantes. Vamos hasta el estadio con Cristian Chaco Jiménez. Chaco, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo era el ambiente en el Estadio Azteca, porque simplemente en el sonido, en la transmisión era una locura. ¿Cómo estás? Bienvenido. Iñaki, querido, buenas noches, compañero ahí en el estudio. La verdad, impresionante, Iñaki. La verdad, el estadio se caía a pedazos. La gente muy metida con la selección. Le salió todo redondo a la selección en el juego, en hacerle jugar su sexto mundial a Memo Ochoa, el equipo equilibrado, el equipo intenso, el equipo manejando los tiempos, un técnico inteligente. Completa la selección hoy. Cristian, aquí estábamos comentando que probablemente Gilberto Mora fue el futbolista más destacado, pero es que hay que analizar también lo de Mateo Chávez. Decíamos, gol de Quillones, que llega a su segundo gol en la Copa del Mundo, incluso Fidalgo, todo, como decías, le resultó en un tema redondo. Normal que la gente esté ilusionada, pero ¿quién se ganó, además de Gilberto Mora, su lugar en el partido de 16avos, a tu juicio? Iñaki, la verdad que sí, Gilberto hizo un muy buen partido, la verdad el escenario, ya había entrado de cambio la vez pasada en el primer partido, en el segundo no le tocó jugar, pero hoy una soltura del chico, como si fuera que está jugando en Tijuana, estaba jugando un mundial contra Chequia, y la verdad que lo hizo de muy buena manera. En términos generales, la selección es una selección muy seria, que entiende a qué está jugando, que entiende los momentos del partido, que entiende el rival, cuándo tiene que cortar, cuándo tiene que meter, cuándo tiene que tener intensidad. La verdad que me gustó mucho la selección el día de hoy. Ojo, hemos hablado toda la semana de que hay que tener cuidado por el juego aéreo. Y hoy el primer tiempo nos complicó Chequia por abajo. La inmersión de los volantes de ellos entre el central y lateral le hacían mucho daño. Pero el balón parado, los saques de costado de banda, México lo controló muy bien. México ha aprendido a defender muy bien. Al grado de que no ha recibido gol. Señores, si alguien quiere preguntarle algo al Chaco, ahí está en el estadio. sí, Chaco, yo quería preguntarte, bueno, tú estuviste ahí en el estadio y todo, y lo que dices, ya me imagino el ambiente que debes haber vivido, el que entró también tu hijo, Santi. ¿Qué sentiste cuando Santi iba y tuvo el gol o sea,
Se le fue, después cayó No. el 3, eso, pero era de él. Si se perfila un poquito mejor, lo hubiera definido. Pero Sí. tus sentimientos, Jaime, como padre que ves a tu hijo, porque el Tilón, lo estábamos diciendo, ya lo felicitamos al Tilón, porque su hijo hizo un golazo, y Santi que lo tuvo ahí. Beto, te mando un fuerte abrazo. Fíjate que hay momentos del partido. Te voy a hablar ahora, me voy a sacar el rol de analista o de periodista o lo que sea, como padre. Yo lo tenía al Tilón, a la familia, y al Tilón lo tenía a medio metro. La verdad que cuando hace el gol el Tilón se sacó la playera, empezó a gritar, todo el mundo lo felicitaba. Fue algo impresionante. Y después lo de Memo Ochoa fue algo que a mí se me caían las lágrimas, porque gracias a Dios, y eso lo tengo que decir a título personal mío, tenemos un técnico que entiende todo. Y la verdad que cuando vio que el partido ya se le acomodaba, habló con Memo Ochoa y se cayó el estadio. Y en particular lo mío, yo creo que la jugada de Santi, él la pelea en el juego aéreo, la deja pasar para Sánchez. No recuerdo si hace un control que se le va un poquito largo, pero después quiere definir como Mateo. Mateo tuvo más tiempo y espacio porque no tenía el cierre de un defensor, Santi no. Pero Santi entró bien, a mí me gustó. Le costó un poquito porque entrar de cambio en un momento donde Chequia presionaba un poquito más arriba, pero luchó y la verdad que a mí me gustó, no solamente lo que hizo Santi, me gustó lo que hizo Memo. Memo en el primer tiempo hizo un trabajo de desgaste, un trabajo de aguantar el balón, de correr. Me gustó Mateo Chávez, que te estoy nombrando lo que normalmente no entraron a jugar. No hemos hablado de lo que juega Alvarado, lo que juega Jorge Sánchez. Exxon ha recuperado su nivel, su intensidad. La verdad, en términos generales, a mí en particular, me gusta esta selección. No sé hasta dónde va a llegar, pero jugando de esta manera me gusta. Chaco, te voy a complicar con esta, decís, me estoy sacando el rol de periodista o de comentarista o lo que sea, y volverte, y te voy a regresar al tema. ¿Cómo se hace para dejar ese rol y hablar de la forma que estás hablando? No, porque entiendo, Russo, la verdad que a veces es difícil, y sí, lo comentás de esa manera, es difícil, porque sí tenés un hijo involucrado en todo esto, pero bueno, él me da la tranquilidad, él está para lo que le pongan. Yo siempre lo que hemos hablado es que la selección es lo más importante que te puede pasar como futbolista. Y hoy le toca cumplir un rol quizás secundario de jugar 45 minutos, 30, 20, 10, pero lo veo con esa energía de como si fuera yo el que estoy ahí, y en toda mi vida mis características siempre fue apoyar al grupo, esté donde esté, y Santi lo está haciendo, y la verdad que eso me llena a mí de satisfacción, porque yo si hay algo que tengo que decir es eso, siempre el compañero por delante, y creo que lo veo a Santi de esa manera, y él está para lo que le pongan. Chaco, Sí, es verdad. A ver, Gordo, hemos sido compañeros muchos años y en lo que está diciendo es como ha sido cuando de compañero y en todos estos años de ser amigos también. A mí, yo veo al Santi como al resto, veo un grupo muy fuerte, muy unido. Cuando fue a entrar Memo, todos se acercaron a saludarlo, aplaudían los que estaban en la banca, los que estaban adentro de la cancha se acercaron, le dieron la cinta de capitán. Me parece que Javier, y como dijiste también, sabe los momentos y sabe qué tiene que hacer con cada uno de los jugadores y con el grupo en general. Y fue muy acertado todo lo que hizo. El Santi, claro que entró bien. Fidalgo, que entra y hace el gol. Me parece que pegó en cada una de las teclas en este partido, así le salieron las cosas. Pero bueno, pensar también en lo que va a venir y también qué puede modificar. Todos los jugadores que nombraste tuvieron un gran partido. Edson hizo un muy buen partido, Mateo hizo un muy buen partido. Defensivamente el equipo está muy sólido, muy concentrado. Bien, nada bien. más también felicitarte a vos, Chaquito, también por eso que dijiste hacia el grupo y por la forma en la que ve el fútbol, y que también que nos regalas al Santi que esté cada partido con la selección en la cancha. Chaco, yo quiero preguntarte. No, y no sé si lo escuchaba a Fer Ceballos, y si sí, la verdad que sí hay que ver que hay cosas por mejorar.
Y sí, realmente creo que Javier está enfocado en eso que hay que mejorar. Obviamente hoy quizá el partido se dio de una cierta forma, pero al principio le costó a México el partido. Chequia le manejaba el balón, le complicaba con la velocidad, el espacio, pero después a medida que fue pasando el partido se fue asentando. Y a medida que fue pasando el partido empezó a controlar el juego de la manera que lo quiere a México. Obviamente que más adelante vas a tener rivales más complejos y más complicados. Pero el análisis que tenemos que hacer hoy es que México está muy sólido. Y sabemos de que viene la parte más importante y siempre va a ser así, la parte más importante es la que viene. Pero hoy hay que reconocer de que hay un equipo que sabe a lo que juega, que sabe defenderse muy bien, sabe también sufrir en los momentos que tiene que sufrir, porque no hablamos tanto, por ejemplo, del Cachorro Montes. Hoy Montes sacó todo de cabeza, Exxon también se metía, porque la realidad es que yo lo veía, tenía justo a la altura a los jugadores checos y realmente eran gigantes. Y la verdad en esa situación no tuvo problema México. Entonces yo creo que la gente hoy disfruta de este momento de México. Chaco, Dale, Pechu. yo quiero preguntarte algo justamente de lo que dijiste, a ver, más allá de lo táctico que lo hemos visto, de este justo manejo de grupo, porque tú has estado más cerca que nosotros, tienes a tu hijo también ahí adentro, pero, o sea, para nosotros es fácil. Que no hablo decir, mucho, Pechu, ¿eh? No, pero ya lo sé, pero para nosotros es fácil desde afuera decir, mira cómo está manejándolo perfectamente. Yo sé que al final, sé que no hablas mucho por el respeto que tienes, pero estás más ahí, estás cerca, lo ves ahí, ves sus mímicas, lo conoces también, estás en el estadio, nosotros no. ¿Cómo se hace? Porque yo veía, por ejemplo, me dio mucho gusto lo que pasó con Ochoa hoy, pero recordé el 2010, donde todo mundo hacía para que Memo fuera el titular. Y a mí me da mucho gusto que hoy le haya dado homenaje y que demostró Javier Aguirre que no es nada personal, al final de cuentas, porque muchos criticaban de que por qué lo llamaba y al final lo metió. Pero precisamente voy con eso. ¿Cómo, desde tu perspectiva, que estás más cerca que nosotros, cómo hacer para que justamente este México esté así de unido, sabiendo que muchos, en teoría, porque a veces opinamos a lo mejor de más, tendrían que estar jugando, pero no se ve que estén enojados o molestos, aunque sabemos que quieren jugar? Pero ¿cómo hace para que esté esa conjunción del equipo mexicano? Mira, yo la verdad te tengo que decir, vos jugaste en un Mundial, Pecho, y te mando un fuerte abrazo. Lo que se vive, la sensación que uno tiene alrededor, porque a mí me toca estar con los familiares, ¿no? En la platea. Y la verdad, la sensación de todos creo que es muy parecida, es de emoción. Pero no es solamente al verlo a mi hijo, por ejemplo, o verlo a sus hijos, a sus hermanos, sino ver cantar el himno nacional en el estadio. Es algo extraordinario, impresionante. Se te pone la piel de gallina. Ver a toda la familia del Tilón, verlo, que hoy debute en el Mundial y que haga un gol. La verdad que la sensación, más que nada de los chicos que quizás están un poco más alejados, los chicos digo en términos de los jugadores, pero la gente lo está viviendo muy intenso y quizás nosotros que estamos en el externo lo vivimos de otra manera. Entonces lo que sí te puedo decir es que las emociones son muy fuertes, las realidades son muy fuertes y los chicos transmiten eso también. Después del partido, te tengo que contar, después del partido se acercaron todos a Memo Ochoa, por ejemplo, y le hicieron lo subieron a UPA para levantarlo y la gente se prendió en todo momento. También es cierto de que la atmósfera y lo que pasó hoy se prestaba para eso, pero la realidad es que mucho más pasa, esto va más allá del fútbol, porque es México. Y la verdad, hace mucho que no veía un pueblo tan unido. Recuerdo cuando tenemos alguna situación particular que nos unimos todos, hoy lo vi de esa manera y la verdad que es algo maravilloso y a mí me encantaría transmitirle a ustedes que vengan y van a ver lo que se siente. La verdad yo decía Guadalajara tiene que ser sede, pero hoy ya también tengo que decir México también. Oye, Chaco, es importante esto que mencionas, es tu primer mundial como familiar, ¿no? Estando en familia, has estado en otros eventos como familia
Y ha pasado porque ha pasado, ¿no? Que de repente el ambiente no es el mejor y esto se traslada a las familias y lo vives en el palco y lo vives en la tribuna. Y hoy hablas de esto, ¿no? De la gran familia que se ha formado y eso se refleja de la cancha a lo que pasa en el palco con los familiares. Y yo no se la creo a Javier Aguirre cuando dice que no se había dado cuenta que habían jugado casi todos. Hoy ya jugaron 23 de 24 y que les haya dado minutos prácticamente a todos ayuda a que el ambiente también sea así y propicie un mejor grupo de cara a la Copa del Mundo, ¿no? Sí, tal cual, Fer. La verdad que Javier, lo que hizo hoy con Ochoa, la verdad, yo siempre le tuve un respeto a Javier, ¿no? Por todo la trayectoria que tiene, por todo lo que ha hecho, pero lo que hizo con Ochoa hoy, pocos entrenadores se animan a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un montón de circunstancias. Vos me dirás, sí, pero la circunstancia del partido se dio para que pase de esa manera. Pero después de mantener a 24, no sé, 23, 24 que dijiste, 25 de 26. jugando un mundial, 25, 26, sabiendo de que todos están a disposición y que tienen que tomar decisiones. Y a veces las decisiones que toma le puede gustar a uno, le puede gustar a otro, pero la verdad que hasta ahora todo lo que ha planteado Javier Aguirre le ha salido. Hemos sido muy críticos con la llegada a este mundial de los 12 seleccionados que quitaron la Liga MX. Y hablamos 3 o 4 semanas qué pasaría y al final fueron esos 12 que fueron convocados, más los europeos. Y hoy lo que hizo Javier Aguirre, hay que quitarse el sombrero, que el equipo tiene que mejorar un montón de cosas, claro que sí, ya va a tener tiempo para analizarlo y va a tener tiempo para hacerlo. Pero hoy lo que se está viviendo con la selección de México tiene mucho que ver. El técnico, sus auxiliares, los jugadores y específicamente la gente. La gente está muy metida con esta selección. Abrazo, mi querido Chaco. No cabe duda que la gran gestión, más allá de lo táctico, de la cancha, de los 9 puntos, la gran gestión que está teniendo en el vestidor Javier Aguirre. Ya hace rato nos lo venía diciendo tanto Rubén y tú, ¿no? Que están pegados a la selección. Bueno, imagínate si no, ya lo están transmitiendo que el Pechu quería que entrara Acevedo también. Dijo, bueno, ya que le dé el minuto. Hubo una campaña interna. Sí, ya todos queríamos hasta ver a Acevedo. Yo entrando un poco en el tema de qué se puede mejorar, de lo que viene, ¿no? Porque entiendo que ahorita todo es festejar y está perfecto. Aquí lo platicábamos un poco antes de conectarnos contigo, Chaquito. En ese medio campo, entendiendo, ¿no? Que Mora ya no puede salir, o así lo vemos desde este lado, ¿no? Salvo que tú tengas otra perspectiva, pero creemos que para el partido más importante, ¿no? Que es el que viene, pues son Mora y 10 más, ¿no? Ya tienes ahí la base. ¿Qué medio campo para acompañar a Mora? Y mira que tú jugabas en esa posición y entiendes. ¿Sería para ti ya, ahora sí que visto lo visto, quiénes serían los ideales para acompañar a Mora? Rafita, querido, te mando un fuerte abrazo. Está compleja, ¿eh? La verdad, la pregunta que hiciste, la verdad, hay que evaluarlo mucho porque si hablamos del medio campo, siempre decimos de que Eric Lira es un tipo, y lo decías, yo me acuerdo en los programas antes que empiece el Mundial, decía, Lira no puede salir de este equipo, y la verdad que se lo ha ganado, y la verdad que ha demostrado seguridad y eso, por algo lo guardó Javier. Pero también tenemos que hablar de lo que ha hecho Exxon en diferentes posiciones, ¿no? Hoy yo siento de que Lira es un titular en el medio campo, Mora yo creo que puede llegar a jugar por Brian, tampoco soy entrenador, digamos, yo le dejo eso al Vasco, pero bueno, es lo que yo puedo que tenga la percepción de poder hacerlo. Y también Romo está siendo muy fuerte también, entonces yo creo que ahí Romo no se va a mover, entonces puede ser Lira, Romo, Exxon, Romo y Mora. De ese triángulo, la verdad que no veo otro, porque sí, Gil hizo un muy buen partido, puso un pase filtrado de un jugador que tiene un pensamiento diferente. Y los que jugamos en esa posición, la verdad, mirando para un lado y metiendo el pase filtrado, eso lo hacen muy poco. Y la verdad que el medio campo va a estar complicado porque Exxon también dejó la vara alta, pero yo creo que Lira se ha ganado su lugar. Pero va a estar complicado, mi Chaco, todo, o sea, porque estamos hablando de la media cancha. Yo coincido de que Gil ya no se puede mover. O sea, Gil ya no lo puedes mover y puede ser que Brian ya no arranque el siguiente partido. Esa es una realidad. Y coincido contigo, lo de Edson, lo de Lira, lo de Romo, eso está claro. Pero si te vas a la defensiva, ¿qué vas a hacer en la defensa también? El partido que dio hoy Reyes fue espectacular para mí.
pero también Sánchez anduvo muy Y Jorge Sánchez. bien. Entonces, ¿a quién vas a sacar? Porque Montes tiene que regresar Vázquez. Gallardo va a regresar seguro, eso sí, pero es lo que ha provocado. O sea, pero eso es algo muy bueno, porque entonces No, pero- eso es lo que quiere todo el técnico. A ver, ahora qué voy a hacer, a quién voy a meter y a quién voy a tener. Claro, que poner la sí. mano. Prefieres eso a que no tengas esas opciones. Sí, claro. Claro, y cuando decía Javier, yo no tengo problema con lo que voy a poner. La realidad no doy el equipo, pero el que juega, yo no tengo problema porque sé que lo va a hacer bien. Todo lo que está planteando es real. Podemos buscarle un montón de cosas. Mateo Chávez, bueno, Gallardo, la verdad, es un jugador titular porque lo hace muy bien, pero Mateo Chávez también lo hizo muy bien. El caso de Israel Reyes, en el caso... Todo lo que nombraste, pero no voy a repetir todo lo que nombraste porque coincido totalmente con lo que está diciendo. Pero realmente lo que provocó esto fue el técnico. ¿No? Y ese es un problema muy bueno que va a tener Javier ahora en las decisiones, pero en términos particular, cuando vos iniciás una Copa, no jugué Copa del Mundo, ya claro, vos jugaste Copa del Mundo, pero cuando iniciás una Copa del Mundo con un cuadro, salvo excepción de que tenga un lesionado que sea muy importante, yo creo que es el cuadro base del que tiene en la mente el técnico y de ahí no modifica. Oye, Chaco, Quizá pero- pueden pasar un montón de pero no cosas nos que se olvidemos- pueden ganar el puesto, No nos pero olvidemos que en los 3 partidos que ha jugado ha sido diferente alineación, ¿eh? Y todo fue modificado por el rival. ha modificado, Y en los sí. 3 fue para mí muy bien planteados. Chaco, la última porque nos tenemos que despedir, pero la pregunta es muy sencilla. Decías el ambiente del estadio de la Ciudad de México. Normalmente México es el que se preocupa contra qué rival se va a enfrentar. Y no quiero aquí pecar de ahora que somos Sí, para campeones sí. del mundo. Pero ¿Y si sí Russo, qué? Russo, ¿Y si sí qué? lo pregunto en serio, Chaco. ¿Y si sí qué? ¿No debería de preocuparse el tercer lugar Claro que que sí. va a tener que venir a la Ciudad de México a jugar contra esta selección de México? Es difícil, Iñaki, eso es una buena... Nosotros lo hemos hablado y muchos decían, el tema de la altura, cuando un equipo viene con tiempo de anticipación a la Ciudad de México, la adaptación es mucho más fácil. Hoy, en un momento donde Chequia tenía que ir a buscarlo, le costó, Le costó. Yo vi muchos jugadores checos que realmente tienen buena intensidad, que corren, le costó la altura. Y hay un plus mucho más importante que eso, la gente. La gente está impresionada con la selección y la verdad que hay momentos donde el jugador empieza a escuchar los 80.000 personas que había hoy y obviamente te tenés que tirar de cabeza y te da un plus más para afrontar los partidos siguientes. Yo creo que sí, hoy los rivales se tienen que preocupar también por México. ¿Y por qué no, Fernando Ceballos? ¿Ves? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Porque él siempre dice que no, Y porque sí, Fernando sí. siempre dice que no. Chaco, te mandamos un abrazo hasta el estadio. Muchísimas gracias. Y como siempre, un placer. Por acá te esperamos y seguimos en Buenas esta noches. cobertura de la selección mexicana. Y en este momento nos vamos hasta el Ángel. Lógico, si ganó México, me imagino que el Ángel está completamente lleno y eufórico. Paco Montes, ¿cómo estás? Ya la gente ya llegó, no importa que llueva o como sea, hoy se va a celebrar. Bienvenido, ¿cómo estás, Paco? Amigos de Cuadro Titular, qué gusto saludarles desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Como pueden ver, llueve, ha llovido bastante, pero eso no ha quitado que la gente tenga el ánimo, la alegría por la victoria 3-0 y además por el momento histórico de 3 victorias consecutivas. Por primera vez la selección mexicana gana todos sus partidos en fase de grupos y además Memo Ochoa, pues bueno, ya tuvo la actividad. Así se está viviendo, como pueden escuchar, el ICC, que parece ya un grito, una pregunta de guerra prácticamente, con la cual apoyan totalmente a la selección nacional mexicana de Javier Aguirre. A ver, ¿qué les ha parecido el funcionamiento de México? La verdad, muy padre, todo está increíble. ¿Y si sí? Y sí, sí se va a poder. ¿Qué les ha parecido? Vemos que estás bañada totalmente, pero que no importa. Lo importante fue la victoria de México. No, se la rifaron, fue impresionante, le han echado muchas ganas, sí se puede. Perfecto. ¿Y si sí? Y sí, claro que se puede, porque los mexicanos tenemos esperanza. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Oye,
Y si se logra, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el festejo? No sé, va a ser increíble. Yo creo que todos los mexicanos vamos a venir aquí a llenar otra vez Reforma y va a ser una fiesta gigantesca. ¡Bravo! ¡Sí se puede! ¡Hasta la amanecer! Pues ahí está la afición mexicana muy contenta con el funcionamiento, con el resultado y con el momento histórico. Y hay plena confianza en que se puede llegar a algo más. Regreso con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias a Paco. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos y seguimos platicando de la victoria de México y lo que viene. Y también ojo con Sudáfrica, lo comentamos al volver. Partidos. A ver, esta es la gente que está celebrando la victoria de México. ¿Me podrían decir en dónde es? Kansas City. Esto es en Kansas City, porque la victoria de México el día de hoy no solo se celebra en nuestro país, también se va a celebrar en toda la Unión Americana con todos los paisanos que están abarrotando cada uno de los fanfests y donde quiera que haya una pantalla, hay mexicanos celebrando el día de hoy. Y los que naturalizamos, no hay ningún problema, porque cualquiera de aquí le decimos que es mexicano también, no pasa nada. Bueno, esta es la euforia que se está viviendo en Kansas City. Y estas son las palabras de Javier Aguirre. Un partido redondo. Al principio me sorprendieron los checos, nos quitaron la pelota, cambiaron el esquema. Costó y hubo que corregir. Pero estaba claro que acertamos bien y hicimos un partido redondo. Es la noche de Guillermo Ochoa. Uno de los momentos más emotivos. Hace 40 años viví algo parecido, pero ahora soy mayor y más sensible, dice Javier Aguirre. Seguro lloró. Seguro lloró. Sí. Sentimental el Vasco. Hay que hablar de los dos, ¿no? Tanto de lo de Ochoa, pero también lo de Javier Aguirre, ¿no? Porque lo de Ochoa es un gran homenaje. Cuando dijo el Chaco que empezó a hablar del técnico y decía, porque han jugado, no porque hayan jugado todos, es que el grupo está bien. Esto se viene trabajando desde que llegó él, desde que los empezó a comprometer. Llevó a los jugadores del Mundial de 86 para que les platicaran la experiencia de lo que habían vivido ellos en su Mundial. Y escuché a varios salir a todo que les gustó y que les impregnó lo que es jugar un Mundial en casa. O sea, han sido muchas cosas. Pero no solo suma, es Beto. porque hayan jugado todos. O sea, en un Mundial se ha dado la oportunidad de que hoy jueguen todos, que es muy pocas veces. Regularmente en un Mundial juegan 15, 16 jugadores a lo mucho. Porque así es y porque es un cuadro titular. Hoy tienes más opciones porque ya en el segundo partido calificaste, tienes para Pero hacer sí algunos... suma, Beto. Claro que suma, pero no es la que todos regularidad. hayan- no, y pero este ambiente, está esto bien. ya estaba mucho... A ver, Pero- déjame acabar y entonces ya te metes y ya dices entonces- lo tuyo. Déjame acabar que ya me quitaste toda la idea. Entonces, es que No, estoy lo que hablando y viene me quitaste toda la yo idea. te seguía, Beto. Lo No, que ya sí es que síguele tú. se viene preparando esto ya. Es que ya viene desde, ya lo o sea, es que lo continúa. había traído Javier, todo esto viene trabajando y lo ha trabajado con los muchachos. Claro. Y la verdad, desde Rubén nos decía desde hace, no sé, 2, 3 meses, el ambiente, y Rubén ha diferente. estado pegado, Y la ¿cuántos mundiales ya con la concentración desde selección? antes. El ambiente no lo había vivido desde 2014, a lo mejor con Miguel Herrera cuando llegaron a ese mundial de Exactamente. Brasil, ¿no? Entonces, hoy ese ambiente se siente y hoy lo más importante que consiguió la selección aparte es ya esa unión con la afición. Sí. Es esa, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero bueno, esa conexión con la selección, entre selección, jugadores, cuerpo técnico y público es algo que no siempre lo decimos comparas mismo, con nada, Beto, ¿eh? Siempre lo mandás desde abajo hacia arriba. Exacto. El público se contagió de lo que veía en la cancha. Sí, esa empatía, esa es la palabra, esa empatía que hoy encontró nuevamente la selección, porque si tú te acuerdas y todo, o bueno, no sé si lo vivieron, a mí toda la gente me decía, esta selección no me interesa. No, todos lo le vivimos. creo. No, esto, Meses antes, claro. y poco, Nosotros y mismos. hoy la gente está pero al 100. Ha generado una competencia. Por parte de lo que dice Fernando, también tiene razón, porque el que todos se sientan útiles o todos se sientan importantes en el plantel, por Suma. eso, y ha generado esa competencia. Pero eso se que lo ganaron te los toca jugadores. jugar. Claro, Javier pero no la le regala genera, nada, lo pero conoce bien. la genera el cuerpo técnico, la genera seguro, por supuesto, Javier, Rafa, Amor, que es el otro auxiliar, el profe, todo el staff. O sea, se genera una armonía dentro del grupo. Pero ¿cómo que se genera nota en esa la cancha. armonía? A veces Porque no con es detalles, que ¿no? simplemente A veces no es- con no es detalles. normal. Como Sinceridad. No es esto, normal con sinceridad, con Comportamiento de detalles. Javier, lo que conocemos a Javier desde el lado de la amistad, del lado del buen tipo, del lado del tipo que entiende al futbolista, se le hace mucho más fácil. Entonces la gente puede no entenderlo. Javier es un tipo
que se acerca al futbolista, que le habla, que no solamente se ocupa de la parte deportiva, sino que la familia. Todas esas pequeñas cosas que pueden parecer para afuera son importantes para lo que estamos en la cancha. Y es Sumamente honesto, importante. es honesto y te va de frente, te dice Sí, las claro. cosas como son. Te tiene eso que es putear, para te lo dice en la cualquier cara. Y si te tiene que decir, ¿sabes qué? No vas a jugar por esto, esto y esto, no vas a jugar. Y eso el jugador siempre lo va a después te agradecer, decir, ¿no? y eso Que te lo vayan va- O así. te vas de eso frente. te lo va a agradecer. Entonces él ha hecho todo eso y se acerca al jugador. O sea, mientras trabaja el entrenamiento es a morir de seriedad. Pero termina el entrenamiento y Javier es uno más del resto grupo. y podés bromear y podés joder, y lo podés bromear a él y te va a bromear. Y entonces hay entre todos, no se siente cómodo. Hay una especie de complicidad, esa es como la palabra, ¿no? Porque se vuelve todo una parte de cómplices. Decías, Son más sensibles mis compañeros que Sí, Javier sí. Aguirre. No es crítica que jueguen 25 de 26, por supuesto que él ha propiciado este ambiente. Es algo positivo, esto no es normal. No pasa en las elecciones que jueguen casi todos. Al contrario. Aquí lo ha hecho un grupo, ha hecho una familia, les ha dado minutos a todos para tener a todos contentos, ha acabado con egos, ha acabado con divisiones, cosas que han pasado siempre en selección mexicana, no nos engañemos. Y él lo ha sabido manejar muy bien. Creo que 2 mundiales que ya dirigió le dan la experiencia para saber qué hacer, qué no hacer. El hecho de no llamar a más, de llamar a los que eran y no cortar a nadie para que no hubiera problemas. El hecho de que todos jueguen, o sea, por eso insisto, ha sabido manejar perfectamente al grupo y eso se ve reflejado. Ahora, perfecto, dice festeja, qué bueno que se llene el Ángel, todos están de fiesta y se vale ilusionarse. El Mundial empieza a jugarse ahora, porque No, viene el la Mundial fase te viene decisiva, jugando, no. porque viene Eso quitarle mérito. porque no Eso estoy- quitarle mérito. El Mundial se está jugando, no. El Mundial se empieza No. a jugar ahora en la No, fase bueno, decisiva. no. Y Javier, con toda la experiencia que ganó en los otros 2 mundiales, hoy va a tener que tener pies de plomo, pero es que bajar esa las experiencia- revoluciones Sí. y entender que ahora te la juegas a vida o muerte a Pero partir yo te voy a del decir, próximo no es partido, casualidad, no es casualidad, porque creo que después de dirigir 2 mundiales y este es su tercero, algo tuvo que haber aprendido a Javier Aguirre. Queda claro que las decisiones que toma y el manejo de grupo que tiene se lo dan también la experiencia. Estás hablando del mejor técnico de la historia del fútbol Probablemente el mexicano, mejor por el técnico amor de mexicano de la Dios. historia del fútbol. Pero siempre, Iñaki siempre tuvo ese manejo acuerdo. de grupo. Siempre, eso no, siempre, eso- Pero imagínate hoy con todavía- 3 hoy- mundiales. obviamente, Las hoy decisiones mucho futbolísticas más. son las que han Mira, mejorado. hay dos Créeme, futbolísticas. desde que jugaba. Hay dos Era momentos, así. cuando Javier Aguirre dirigió en los mundiales anteriores que tuvieron sus asegúnes. El primero cuando tiene que cortar, porque había más de los que iba a convocar. Y el segundo es cuando se pelea con la prensa y sale con la gorra abajo y tal. El primero que dijiste cortar. Cuando ¿a quién? tuvo que cortar jugadores para después enfrentar el mundial, ahí hubo No cierta cortó a nadie. rencilla. ¿A quién? ¿A quién cortó? En el segundo, En el la- primero no el primer cortó a mundial, nadie. el segundo no hubo sí nada. cortó. A lo mejor a Luis En la- Suárez. bueno, a en el Luis- Oteo, 2010. Oteo y cortó. el mismo Tilón, ¿no? ¿Quién fue? No, pero eso fue en el Eso fue- 98 eso con fue Manuel Manuel. Lapuente. Lo hizo en el 2010. Y el segundo cuando sale con la gorra baja y se pelea con Jonah. la prensa. Hoy ve el manejo que está teniendo de las experiencias que tuvo. Oigan, si les parece bien, vamos a hablar ahora de lo de Guillermo Ochoa. Ahorita vamos a ver algunos números, las estadísticas de Guillermo Ochoa después de todos los mundiales en los que ha participado, según la FIFA o según nosotros. Pero también vamos a escuchar a Osvaldo Sánchez, otro de los arqueros que tuvo muchas veces la oportunidad de vestir la camiseta de la selección nacional porque estaba en Dallas y Alonso Cabral se lo encontró y esto fue lo que nos contó. Osvaldo, ¿qué te pareció? 9 de 9. Sí, marcha perfecta del equipo mexicano, la verdad muy contento por la sinergia que ha creado de competencia interna. Me parece que hoy el homenaje a Ochoa fue magistral, se lo merece, mis respetos para él y me encanta que hoy la juventud haya levantado la mano en el tema de Mora, que estuvo en el primer tiempo un poco desaparecido, pero en el segundo asumió. Y el tema de Mateo Chávez, ¿no? Que con esa soltura, con esa frontalidad que le caracteriza desde muy niño, pues hace el primer gol y termina prácticamente reventando todo el Estadio Azteca. Oye, lo acabas de decir, pero lo de Memo es un momento pues, histórico. No, totalmente. Yo mis respetos y mi admiración. Estás hablando de 6 mundiales, 6x4 que dura cada proceso, 24 años de un alto nivel. Mis respetos y aplausos para Memo. Y bueno, ahora esperar rival, pero México, la localía en el Azteca es vital también, ¿no? Mira, desde antes del Mundial yo decía que el ser locales era un hándicap muy importante. Y mucha gente decía, no, pero que no juegan tan bien que esto. Es importantísima la energía de la gente, lo que emana el estadio de Ciudad de México, lo que emanó el de Guadalajara fue simplemente magistral. Yo tengo mucha confianza en que este equipo pueda hacer historia, porque esos detalles de ser local, la altura de la Ciudad de México y la presión que siente el rival sí es determinante.
Gracias. Órale, abrazo para todos, hermano. Ahí están las palabras de Osvaldo Sánchez y Alonso Cabral. Y estos son los números de Guillermo Ochoa en mundiales. Ahí ya cuestionaremos el tema de si son 4, 6 o lo que quieran ustedes decir. Pero la realidad es que ha estado en 6 mundiales. Desde el 2006 hasta el 2026, Paco Memo Ochoa ha estado defendiendo la camiseta de la selección 20 nacional. años, se dice 20 fácil. años. Siendo 24 años. No, y el siendo... señor va a decir que no, porque no jugó en los dos primeros, porque eso no lo contabiliza. A ver, lo que pasa es que es muy curiosa la carrera de Memo, porque Memo va a ser recordado por la selección. Sí. ¿No? Digo, alguno que otro, acuerdo. el América, entiendo. No, pero la realidad es que en equipos... El prime de Paco Memo Ochoa en la selección. ¿no? Pero, No, Con Rafa, América no fue campeón. Rafa, Perdió la final también con hay que aplaudirle a Ochoa, que ha sido el único que ha parado en Europa. No, claro. Y fue el primero que paró allá, digo, estuvo ahí Gudiño Pero cuando por tú ahí, relacionas a Memo, bueno, por eso Memo lo declara en su última entrevista, ¿no? Y se quiebra llorando precisamente por eso. Él decía, pero es que yo no veo, mi carrera siempre estuvo ligada a los llamados a la selección, a cada cuando iba a haber concentración, jugó todas las Copas Oro, y olvídate, los mundiales no faltó a Y Copas Oro, venía no antes faltó a los entrenamientos de selección. Siempre. Dejaba siempre. de tomarse vacaciones. Entonces, Y a mí lo que me da gusto, ¿sabes qué? Es que siempre el nivel más alto lo demostró justo en selección. Claro. Más allá de los clubes que tuvo una destacada participación, sobre todo en América, que lo llevó justo a la selección. En Bélgica anduvo bien también. Pero siempre su nivel más alto lo demostró y justo en mundiales. En Brasil lo conocen. Te voy a decir una Entonces, cosa ¿sabes curiosa. dónde anduvo también bien? En Francia, por más que me digas. Sí, hasta ahí sí, era un equipo estoy de acuerdo. muy... Pero le llegaban por el todos momento, lados, ¿no? Beto, donde él estaba para consolidarse como un portero de élite, Brasil. fue cuando llega al Málaga. Estaba Kameni, Que no lo puso. que no lo pusieron, Claro. y ahí justo le vino el tema del clenbuterol, como que se juntaron varias situaciones, pero ahí cuando llegaba era cuando tenía que dar ese paso. Hay una cosa curiosa que no lo decimos nosotros, lo dice como la prensa internacional, lo dice el aficionado al fútbol mundial. O sea, decían, es que ¿de dónde sale este portero que cada 4 años da actuaciones increíbles con México? ¿Dónde juega? Porque muchas veces la gente, de los periodistas Sí, no y el sabían público dónde internacional decía, ¿dónde juega? ¿En qué equipo juega? Porque no lo vemos en los máximos equipos de las ligas en Europa, pero el tipo está para jugar. Yo no Sobre sé todo al en final, Brasil, por qué no lo hizo. Yo creo que el mundial, si te enfocas en un mundial de Memo, es Brasil el de Brasil. 2014. Y la tajada que le hace a Neymar es la que le da la vuelta al mundo. Pero es que era lo mismo en todas las Copas del Mundo, ¿no? La gente, pues, curiosamente decía, este tipo tiene que estar jugando en un equipo importante. Y la gente no sabía dónde jugaba, porque no sé, eso habrá que preguntárselo a Paco Memo, ¿no? ¿Por qué de repente jugaba en los equipos en los que Porque hay que militó? entender que en el extranjero no contratan posiblemente porteros porque ocupa un lugar para Correcto, el no portero. tenía pasaporte Entonces no tenía pasaporte comunitario y Correcto. eso complicaba para que vaya un equipo mejor. Sí, dijeron que hubo ese momento, ¿no? Que estuvo a punto de que ya le dieran el comunitario y en eso ya se tornó la negociación y ya no pudo ir. Y se tuvo que regresar y ya no pudo sacar ese pasaporte comunitario. Si lo hubiera tenido, hubiera sido mucho Era más distinto. fácil porque ya no era Es que la extranjero. trayectoria de Ochoa nunca ha estado, me parece, en discusión. Para nada. No, o y sea, no ha hablamos sido de éxito, porque hablamos no ha y ganado lo hemos dicho títulos. siempre, hablamos de uno de los dos Ninguno. mejores porteros en la historia de México. O sea, habrá quien, yo por ejemplo pongo a Campos por delante, pero ahí está Memo al lado, habrá quien ponga a Memo por delante de Campos, pero son los dos mejores de la historia del fútbol mexicano. O sea, eso creo que Digo, es no- que ya si nos vamos a la Está Pablo historia, hay Lario porteros también, míticos, Pablo. pero más allá de Carvajal, que jugó 5, Paco Memo Ochoa ya ha estado en 6, ¿no? Porque es que podemos Y meternos a de pesar porteros de que míticos hubieron dos del mundiales que fútbol no mexicano. atajó ni un minuto, igualmente jugó un mundial. Estaba. Y muchas veces que consideramos a jugadores que no juegan en un equipo que están en el plantel, lo Que salieron consideran campeones. campeón. Sí, por supuesto. eso es ¿Cómo curioso, no lo va a ¿no? considerar que está en el mundial con los 25? Eso es curioso, Y antes porque eran el menos título se le jugadores. otorga a todos los que militaban en el plantel, Por pero supuesto, aquí no lo claro. consideras. Eso y- tiene una explicación ¿Estuvo? clara. No, yo FIFA no no sé. quería que le opacaran a Messi y a Cristiano y ya está. No, pero ¿Esa había es la varios más. explicación? Pero ¿desde ¿Tienes cuándo alguna está- ¿Por qué mete a Messi si estamos hablando de México? ¿Tienes Hace alguna mucho- otra? Él Los tiene únicos que meter que siempre Argentina. los Messi únicos siempre que- en Argentina. Messi y Argentina. Los únicos que traen el parche son Messi y Cristiano. No, y Modric. No, y Modric no jugó 6, Son Pero Modric jugó 4. jugó 5. Sí, Son 4 o Modric 5 también. más. Y salieron a aclarar que a Ochoa no se lo daban porque no jugó en 2 mundiales. Y bueno, pero eso es una cosa de FIFA. Otra es la que todos vemos que ha jugado Está 6 bien. mundiales. Que ha FIFA estado no, en 6 mundiales. FIFA no se lo reconoce. No le reconoce Está ese. bien. Ahora ese te digo algo, Ahora, ese pero si FIFA reconocimiento de ve, FIFA sí estaba con registrado, con ¿no? lo que vivió hoy
No, hombre. No, da igual el par. Se lo pasa por donde quiera. Exactamente. Lo que vivió hoy, bien. Claro. Hombre. Le vale poco. Sí, lo del parche es lo de menos, ¿no? Con el homenaje, con el cariño del público del Estadio de la Ciudad de México, creo que como homenaje y como despedida es un gran gesto de todo lo que significa la carrera de Paco Memo Ochoa. Sí, ese es el ambiente, esto es lo que se está viviendo. Así tenían a Memo. Esto es lo que se está viviendo. Claro, el señor cortó a Jonathan Dos Santos en el 2010. Bueno, vamos a hacer una pausa. Regresamos y seguimos platicando, discutiendo, debatiendo y más aquí en Cuadro Titular. Palabras de Gil Mora en zona mixta después del partido. Tras jugar ante Chequia, dice: mi familia está muy feliz por mí. La selección mexicana está para ser campeones. Me encanta este muchacho. Quiero pensar ahorita solo en la selección, seguir teniendo minutos, dar todo y en el futuro veremos qué pasa. El de 17 años tuvo que salir para decir estamos para ser campeones. Pero por eso, pero este tipo decía que no, y ellos dos me decían, me criticaban también, y el chico de 17 años dice, estamos para pelear el título. Está Yo te dije que y si sí que, yo no te dije que no. no. Diciendo, chico, habla yo con el te dije y si sí habla que. Con el mejor jugador de la cancha. No he entendido el ruso. Todos los jugadores deben de pensar como este chico. Todos los jugadores deben pensar como él. Al señor porque ya no el de entiende sí es de y si somos campeones. Mira, que los jugadores piensen así está perfecto. Claro. La chamba aquí como analista no es ponerte la playera y sacar la matraca y decir, vamos a salir campeones, por favor. Por favor, el análisis aquí es serio. El mundial no es nada más hablar y decir, sí, ya le ganaron a Chequia, vamos a salir campeones. No, que ellos sueñen, que ellos piensen así. Uno tiene que decir que hay selecciones favoritas como Francia, como Argentina, como España, Alemania. Y eso no me hace ni más, ni mejor, ni peor mexicano. Cuando termine de hablar, a él lo respeto, no como a otros que se meten en el medio. Adelante, Rufo. Sí, pero no por tirar la matraca o por decir que pueden pelear por el título, es que yo tiro la matraca. Yo digo, hay que pensar en ganar títulos. No dije, México jugó bárbaro el primer tiempo. O México que ellos jugó piensan eso. ¿Te pintamos la bandera aquí en el cachete? Nosotros también. Porque debemos respetar que ellos pueden pensar que a cualquiera le pueden competir. ¿Te pintamos aquí el verde, blanco y rojo? ¿Por qué no lo respeto? Es que me deja hablar. Acá te lo pintamos. Por lo mismo de que se puede. O en el corazón. Y quiero que sea campeón ¿Dónde Argentina. prefieres? Entonces la realidad es pensar que podés ganar todos los partidos. Pero ¿Te la pintamos en la cara o en el corazón? ¿Dónde quieres? Escuchar a un muchacho como este decir esto me da... A mí me encanta. Así tendrían que ser todos. Claro. Tener esa mentalidad. Bueno. Yo por lo menos cuando jugué pensábamos así, quiero ser campeón. Pero tú lo piensas, tiene toda la razón. Si hoy ya estás de este lado, como analista No puedes tienes... pensar... No, puedo pensar que ojalá y que se la crean y que puedo puedan desearlo, pero en un análisis pero serio. Te la hago diferente. No, cuando decís serio es que estás menospreciando mi comentario. Yo te pregunto, este equipo hoy como está y en el Estadio Azteca, ¿no le puede pelear a cualquiera? Para salir campeón del mundo, no, para mí no. O sea, para ser campeón del mundo necesitamos 4 partidos, nadie entonces. Para mí no. Hoy no está nadie. Voy a recordarles algo. Voy a recordarles algo. Uno por uno. Yo no lo veo. Voy a recordarles algo. Me quedan 2 todavía en el Estadio Azteca. Quiero recordarles algo. Dale, Pechu. Tenemos un colega en Estados Unidos, de Fox, que nosotros lo escuchamos, Chicharito. Y aquí lo mataron varios diciendo que ahora sí, no, es que él cuando dijo, ¿se acuerdan las palabras que él dijo? Imaginemos Sí, cosas lo de chingonas. Bueno, escucha, espérame, pero él lo dijo de jugador y estaba perfecto. Ahora lo que es mataron. analista es más mesurado, como dice justo Rafa. Ahorita nosotros que estamos de este lado tenemos que ser un poco más Analíticos. ecuánimes, más analíticos. Pero No podemos. Todos podemos pensar diferente, no estoy de acuerdo con ustedes. Yo puedo pensar diferente a ustedes. Yo puedo pensar de que sí puede pelear un equipo. México está para ganarle campeón a del otro. mundo. Puede pelear. Yo digo que paso a Nosotros paso vamos a puede pelear. partido. Ruso Brailovsky, 2 Yo puntos, no te digo México a vos está para campeón del que mundo. lo que estás diciendo no es cierto. No, es así, Vos podés pero- pensar de esa manera. Yo puedo pensar que partido a partido se le puede ganar a cualquiera. Dice el ruso que Yo México puedo está para pensar campeón del que en el mundo. Estadio Azteca le puede ganar a cualquiera. Claro. Entonces, Solo que hay yo un te puedo tema. decir nada más que si tú ganas el 5º partido en el Estadio Azteca, te vas a Estados Unidos. Exacto. Y ya cambió. Y obviamente, y ahí es donde te vas a enfrentar ¿Y qué a vas a las jugar? selecciones más importantes. Cuarto de final. Sí, ya cuarto. Pero lo que te tú puede quieras. tocar en cuarto de final el que sea. Y por lo que es el partido y como le viene sucediendo a México, también ganarle. O porque jugás en otro lugar, no le puedes ganar. Ya en le esas puedes ganar a instancias puede cualquiera, pasar, pero Beto. también Bueno, tienes, vos no, yo sí. también tienes que analizar si llega Argentina, si llega Francia, Sí, si- pero Beto, los jugadores ¿y que cómo tienen. llega México No, también? entiendo, y tendrás ¿Y cómo que llega México? tratar y No buscar. te van a jugar con Mira, 5 hombres yo te lo contra digo 11. sinceramente, el jugador lo debe de pensar así y tiene que ser Sí. y ir partido a partido. Para mí eso es lo mejor, porque siempre, por experiencia, lo que ha pasado es
No, como el señor ya contra Estados Unidos ya está ganado, ya tenemos que Claro. igual. Entonces eso afecta Lo que al yo digo grupo. es que Si yo no jugué ese partido, el que lo jugaste fuiste tú. Es decir, ¿A mí qué me hinchas? No, espérame. A mí no me digas porque el que estaba ahí fuiste tú. hablando contigo, estoy hablando Yo no contigo. pensaba eso. Cuando Los que lo pensaron fueron ustedes. A mí no me pensás eches de la una bronca, manera, A yo mí puedo no. pensar de otra manera. Lo que digo es, te respeto, poder respetar lo que yo digo. No es que todos no podemos pensar porque estamos acá y el análisis serio es decir, México no puede ser campeón. ¿Quién dice que es eso? No, A ver, momento. Espérame. Yo no pensé eso, el que lo pensó fue el señor que estuvo en la Sí, yo no cancha. pensé nada. Dos, hombre. Ruso Brailovsky, 2 puntos. México está para campeón del mundo, Enmarquen la frase del ruso. México está para campeón del mundo. Ceballos que Yo dice, entiendo, a ver. no tenían que haber citado a Edson a esta selección. A ver, seamos serios, y yo lo voy a decir en serio. Yo cuando veo y entiendo que en México pues tenemos nuestras dudas porque nunca se ha sido campeón. Pero si yo pongo la televisión de Argentina, me venden como que los argentinos son los mejores futbolistas del mundo. Pero lo mismo me van a hacer en Francia, en Alemania, en Inglaterra. En México de repente nos cuesta trabajo aceptar y creer que puede pasar. Yo no digo que vaya a ser campeón, pero sí creo que debemos en este momento de creer más en las cualidades que puede tener México. Yo coincido contigo. Dijimos exactamente lo mismo de diferente manera. ¿Podés confiar en que sí? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que puede salir campeón del mundo. Dije que tiene la chance de partido a partido pelear para salir. Nadie puede salir. Yo lo decía antes. No inflen el globo porque luego el trancazo es más duro. Es que pasa lo que pasa porque venía Estados Unidos y entonces íbamos a jugar cuartos y te echa Estados Unidos. No, hay que poner, hay que esa va poner contigo derecho. México al día de hoy. ¿Algo que decir, caballeros? ¿Algo que decir, caballeros? México al día de hoy no se ha enfrentado a ninguna potencia. No ha enfrentado a ningún candidato. Hay equipos que tampoco. Hace 15 minutos decía, ¿y si sí? Claro. Hace 15 minutos este mismo señor Es una decía, veletita. ¿y si sí? Sí, porque es un panqueque. estamos Es un jugando. panqueque. Vamos a hacer un análisis serio. Seamos México serios. no Se los está pregunto para en serio. campeón del mundo. Tampoco Se los pregunto en serio. inventemos. Contra el tercer lugar, que todavía no sabemos cuál es, pero contra el tercer lugar, de la manera en la que pasa México, no en México, pero en otras partes del mundo, ¿no van a pensar que la selección mexicana es la favorita? ¿Sí o no? Y al rival te va a tener miedo de venir al Jugando en el Azteca, contra el que juegue, Sí. va a estar, no sé si de favorito, porque si jugara contra Francia, Pero estaría, el tercer lugar, pero tendrías la certeza ¿Y de si que es le puede España? ganar. ¿Qué es El tercer tercero? lugar. Si es España, tercero. ¿España va a quedar tercero? Si es Uruguay, Por tercero. algo tendría que estar en tercero. A mí me encanta el ánimo. No, yo pregunto en serio. ¡Qué lindo! Me estás analizando con que lo mío no vale. No, es lindísimo, ¿no? También, me encanta. O sea, ¿pero tú no crees que sería favorito, Rafa? Sí. Yo en serio. O sea, México contra cualquier veo mucho tercer lugar. ánimo que ya se está yendo a lo desproporcionado. No, pero... Para mi punto de vista. Pero bueno, respeto como el ruso lo ve. No, pero está perfecto. Pero yo nada más planteo Yo no eso. lo veo así. En 16avos contra el tercer lugar, jugando en el estadio de la Depende Ciudad de quién México. sea. Depende. ¿No es favorito? Sí, pero si se hago no hay problema. Depende. Vamos a Ok, hablar. y depende contra quién te toque ya en octavos. Tenés octavos de vuelta. Exacto. Pero a ver, en octavos. Iñaki, Y eso es algo pero- que Qué no bueno sería que un mexicano favorito. piensa así. O sea, ellos me están diciendo Estamos que hablando de en un campeonato. posible bueno. cruce, en un posible cruce como todo pinta en octavos de final ante Inglaterra en el Azteca, México no es favorito. Yo después de ver a Inglaterra y él contra Contra Ghana, Ghana, lo veo en el ahí va, Estadio ahí va. Azteca y no sé quién es favorito. A ver, ¿eh? Inglaterra contra Ghana 0-0, pero México no le puede ganar, según él. Yo lo único que te digo es, Yo creo que se van a ir al Ángel. Yo creo que Iñaki pero Russo no se van al Ángel ahorita. Ustedes se Van al quedan aquí. Ángel, bien. Vámonos al Ángel Ruso. yo lo único que te digo y eso sí lo- Hacemos una pausa y Ya no tenemos regresamos. que ir a la pausa. No, pues te avisa, Paquito. Quiñones ya lleva 2. ¿Por qué no ilusionar con que Quiñones les va a pelear? Para. ¿Pero por qué no te ilusionas? hacer dos más? Tú imagínate, Rafa, tú imagínate que después de la derrota de Sudáfrica contra México, todo el mundo en Sudáfrica dijera, no sirven para Sí, nada, Sudáfrica claro. está calificado. Calificó directo. En segundo lugar. No, pero por No, supuesto. no, ¿Y una por qué cosa- Quiñones no puede ser? Está bien. Nadie está diciendo Yo que no si me sirven. hubiera lesionado, si hace gol. Nadie está Otros diciendo dos que no hoy. sirven para nada. Sí, claro. Pero Y pudo tampoco, meter otro. Iñaki, tampoco nos podemos ir al otro extremo como el ruso decir que ya México es candidato a campeón del Pero mundo. nadie dice que está para ser Tranquilo, campeón. Yo no lo dije, tranquilo, yo no lo dije, que quede claro. tranquilo, Yo no lo dije. no le
le ha ganado todavía México a ninguna potencia, no ha enfrentado a los candidatos. Pero Corea y te achicaste al sentimiento. Vamos partido, ahora sí coincido contigo, vamos partido a partido. Partido a partido. Pero no coincidas con él. No. Pero Bueno, sí conmigo. tiene que ser partido a partido, pero sí creo que tiene una gran ventaja jugando en el Azteca. No, me cansaron, me voy. En 16avos. Bueno. Después hay que ver. En el otro. Después hay que ver. Octavos también, y viene cuarto, semifinal y final. Gracias, Rafa. Gracias, Johnny. Gracias, Beto. Ruso. Placer. Señor Pechu. Gracias, Fer. Quédense en código 708626 aquí en la señal de Fox y a celebrar que México ganó el día de hoy.